Pues gracias, hermanos, por hacer el tiempo para estar en esta reunión. Una reunión que tiene el propósito de edificarnos por medio de la palabra de Dios en un tema que es sumamente importante, crucial para cada uno de nosotros como creyentes, en el papel del varón y en el papel de la mujer, no solamente en complemento como matrimonio, aún en la soltería, pero desde luego que vamos a encontrar aplicación al matrimonio. Así que vamos a ponernos en las manos de Dios para pedirle de su gracia y que podamos no solamente entender el tema, pero que tengamos la convicción de poder practicarlo, de esforzarnos para hacer ajustes según el Señor nos hable. Para eso hemos venido y vamos a ponernos en sus manos en esa misma mentalidad todos de pedir al Señor que nos hable. Así que vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche porque tenemos el privilegio de estar delante de ti, Señor, por medio de tu palabra, para oír tu voz, para escuchar la instrucción que tienes para cada uno de nosotros. Necesitamos, Señor, claridad, discernimiento y convicción para podernos conformar a tu palabra. Te pido, mi Dios, que obres en cada varón, en cada hermana, cada mujer aquí, Señor, que podamos asumir nuestros papeles con gozo, Señor, con convicción, y que podamos rendirte a ti adoración a través de lo que tú nos has dado a cada uno. Dejamos en tus manos este tiempo que resta y ruego, Señor, que me des de esa gracia para compartir con claridad, con sencillez, para que podamos ser edificados para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Ok, vamos a repasar los pasajes al final. Es importante que podamos tener estos dos pasajes después de la explicación y después de ahondar un poco en el tema, en la memorización. Pero ahora vamos a partir de otro pasaje más que quiero que vayan a sus Biblias, por favor, en Génesis, capítulo 1, 26 y 27, que está aquí. Génesis 1, 26 y 27. Y quiero que noten allí, por favor, mis hermanos, con toda su atención, una base teológica sobre la creación del ser humano en términos de varón, de cuando dice el hombre por primera vez allí se está refiriendo al ser humano. Eso es importante para entender la unidad que tiene el hombre y la mujer. El versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esta expresión hombre no es la que distingue de masculino y femenino al varón, y femenina al varón. Es la palabra que se usa para referirse al ser humano, pero es interesante que ya usa una base en su palabra, por lo menos en la raíz de la palabra, que es Adán, es para referirse al ser humano, pero dice varón. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pregunta: esa tarea, según este pasaje, ¿creemos que se refiere solo al varón masculino, a diferencia de la esposa? Ambos. Y a veces pensamos, o muchas veces algunos creen que esto se refiere solo al varón. Pero esto que acaba de decir es una tarea que Dios le está dando a los dos, al ser humano. Miren por qué decimos eso. Estamos en el versículo 26. Y creó Dios al hombre a su imagen. Sigue hablando como si fuera en singular, al hombre. Pero está hablando de hombre y mujer. ¿Por qué? A imagen de Dios lo creó. Parece que sigue hablando en singular. Esto es bien importante. Esta forma de hablar singular se está refiriendo a la unidad que representa el hombre y la mujer en el ser humano, en el complemento de lo que Dios tenía en mente para que señoreara a través del matrimonio. Y entonces avanza y ya vemos que sí está involucrando a los dos. Varón y hembra los creó. ¿Ok? Habla en singular y luego añade el término plural para decir que está hablando de lo mismo. Al varón como ser humano lo creó en hombre y mujer.
A imagen de Dios los creó. La misma imagen, el mismo valor, de la misma naturaleza, con diferentes funciones. Eso es todo lo que va a tratar de hacer a partir de ahora, que va a distinguir algunas de sus funciones. Pero la base está sobre el hombre que Dios creó a imagen suya, pero lo creó varón y hembra. Al ser humano lo creó varón y hembra. Y los bendijo Dios. Ahora la unidad de su creación es para los dos, que en realidad llegarán a ser uno. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Les recuerda que la tarea de administrar es de los dos. Por eso, como les decía al principio, cuando dice el versículo 26, que señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra, no se refería solo al hombre y a la mujer, no. No se refería a que la mujer no tiene autoridad sobre la creación, no. Se refiere a ambos teniendo el señorío sobre todo el resto de la creación. Y dijo Dios: he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay en el fruto que da semilla, y os será para comer. Todo lo que sigue después está hablando de los dos, que en realidad era uno al principio, para referirse a lo que Dios espera del ser humano, creado en dos piezas, por decirlo así, en dos partes o en dos tiempos incluso, porque después vemos cómo cronológicamente creó primero al varón y luego creó a la mujer, pero al principio les dio el mismo valor, la misma tarea, y ahora va a designar los papeles y la jerarquía por cuestión de orden y de sabiduría. Esa es la razón por la que hay diferencias, por orden y sabiduría. Cosa que hoy en día no se entiende, no se quiere, no se acepta, argumentando que sería devaluar el papel de uno si no hace lo mismo que el otro. Y eso no tiene nada que ver con el valor, sino con el diseño de sabiduría y la función que Dios le delegó en el orden que representa la administración de Dios. Entonces, con esto en mente, hermanos, la base de lo que estamos diciendo aquí es que Génesis 1, 26 y 27 se va a referir al papel de ambos en el valor que son hechos a la imagen de Dios, en el papel que les dio de ser administradores de la creación, y a partir de ahí entonces va a haber una diferencia de funciones y de papeles. En la imagen de Dios, en el hombre y en la mujer, están representados básicamente el carácter de Dios en lo que refiere a lo que refleja el ser humano como sello de quien lo creó. Ahora quiero que piensen en lo siguiente. Voy a decir algunas cualidades que tienen que ver con el ser humano, y van a notar cómo Dios las ha repartido. Anoten estas cualidades que Dios le ha dado al ser humano, que es el reflejo del carácter de Dios: autoridad, diversidad, poder, creatividad, responsabilidad y humildad. ¿Ok? Otra vez: autoridad, diversidad, poder, creatividad, responsabilidad y humildad. Ahora, separen 3 cualidades para la mujer y 3 cualidades para el varón. ¿Y por qué vamos a hacer este ejercicio? Porque no es que vamos a dividir y a designar algunas cualidades a uno y entonces esas para nada las tiene el otro. No, lo que vamos a hacer es lo que la Biblia hace, y es que hay algunas de estas cualidades que son como dones, que son delegadas específicamente a uno de los dos. No que el otro no las tenga, pero por excelencia se dan mejor en uno de los dos, y en el otro se dan otras cualidades mejor que en el otro, de tal manera que todos, o sea, los dos tienen todas las cualidades, pero unas son como dones y otras son por aprendizaje, como complemento, y eso lo vamos a ver a continuación. Pero quiero que vean cuáles pertenecerían a la mujer como cualidades designadas por Dios para que con facilidad puedan proyectarlo,
y cuáles pertenecen al varón como cualidades dadas a él en específico que se le dan facilidad de representarlo. ¿Cuáles serían estas? Vamos a hacer la división. 3 características que son muy propias del varón, 3 características que son muy propias de la mujer, y las 6 características representan a Dios. Y ahorita van a ver cómo. ¿Ya lo hicieron? ¿Ya lo separaron? Ya. Yeah. Ok. Alguien que me diga las del varón. Autoridad, poder, responsabilidad. Autoridad, poder y responsabilidad. No significa, y quiero aclarar esto porque no queremos ser dogmáticos, no es el punto, que la mujer no tiene responsabilidad, que no tiene en algún momento autoridad y que no tiene ningún tipo de poder. Pero no es su prioridad. ¿Ok? Lo que sí es del varón. Ahora, ¿cuáles son las que quedan entonces para la mujer? Diversidad, creatividad y humildad. No quiere decir que el hombre no tiene que ser humilde. No quiere decir que el hombre no puede ser creativo y que no tiene un sinfín de habilidades que pudiera llevar a cabo, pero no es su fuerte, es fuerte de la mujer. Ahora, esto en el carácter de Dios se llaman atributos. Son los atributos de Dios representados en la maqueta pequeñita de su creación. Por eso es que en nuestra perspectiva estas cosas son a veces insignificantes, pero valiosísimas, importantes, necesarias. Pero son el reflejo de los atributos de Dios, o de algunos de los atributos de Dios. Porque no pueden caber todos los atributos de Dios de forma cabal en la representación de sus criaturas, pero sí los esenciales que representan a este Dios que ha creado al ser humano a su imagen y semejanza. Entonces, autoridad, por ejemplo, significa el alcance de su decisión. Es la cobertura que tiene la decisión. La autoridad representa el alcance de la decisión que le corresponde al varón. Eso es lo que Dios, el creador, el soberano, el rey del universo, tiene. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, dijo el Señor Jesucristo. ¿Quién le enseña al Señor? ¿Quién le da consejo al Señor? ¿A quién le pide permiso el Señor? No, a nadie. Esa es la autoridad que tiene Dios Todopoderoso, y le ha delegado al varón esa autoridad en una dimensión a la que el hombre le tiene que rendir cuentas a Dios. Pero eso es su alcance de decisión. Es como el poder de legislar, el poder legislativo. ¿Ok? El hombre, de parte de Dios, legisla. ¿Sí? Dios le dio a Moisés las tablas de la ley y era el responsable de llevarlas a cabo. Ok, luego poder. Poder es la capacidad de ejecución de esa autoridad. Es la capacidad de ejecución. Tiene el poder para ejecutar, para hacer, para llevar a cabo. El poder ejecutivo. No solamente la capacidad de legislar, sino de hacer, de llevar a cabo, de cumplir, a como de lugar. Tiene que hacerlo, es la responsabilidad del varón. Se le ha delegado el poder. Y eso va con diferentes capacidades, no solamente el decir hazlo, también se le da capacitado para que pueda hacerlo, en fuerza, en maneras de pensar para ejecutar. Tiene el poder. No que la mujer no pueda, pero le va a costar más trabajo, no está diseñada para eso. Poder ejecutivo. Ya llevamos dos: poder legislativo, poder ejecutivo. Y luego, la responsabilidad. Es la capacidad de responder. Es la capacidad de dar un veredicto. Es la capacidad de ser juez. Es el poder judicial. Y entonces, lo que está haciendo aquí el hombre es que tiene una capacidad para rendir cuentas delante de Dios y para decir: esto se dijo, esto se hizo y asumo las consecuencias. Esto se dijo, esto se hace, y si no, tiene que suceder esto. Es juez. Ahora, no que la mujer no pueda hacer esto. Hay rangos, hay áreas donde la mujer lo puede hacer cuando el hombre le ha delegado lo que Dios le delegó a él. Pero por excelencia, por diseño, por orden, por jerarquía y sabiduría le pertenece al varón. Y aquí encontramos entonces
los atributos de Dios de autoridad, de soberanía, de juez, en autoridad, poder y responsabilidad al varón. Y entonces vamos con el lado de la mujer. Varón y hembra los creó, a imagen de Dios le creó. Sigue hablando de las características, de los atributos de Dios. La diversidad. La diversidad representa de parte de Dios en la mujer la suma de sus atributos. Eso es bien interesante. A la mujer se le da, se le ha concedido tener esa capacidad de hacer un poco de todo y a veces al mismo tiempo. Eso es algo que viene de Dios. No que el hombre no pueda, también puede, pero no se le da tan fácil como a la mujer. Nadie le enseña a la mujer a hacer 2, 3 cosas a la vez. Viene con ese impulso. Y es una capacidad de diversidad, de hacer, de pensar, de planear, de obrar, que dice uno, a veces como varón dice, ¿cómo se te ocurrió eso? Esto lo encontramos, por cierto, en Proverbios 31. La diversidad. Ahora, Dios es un Dios que la gloria suya no es otra cosa sino la suma de sus atributos. Y en la suma de sus atributos encontramos al Dios único. Y el Dios único le ha dado una capacidad a la mujer para que represente con una pequeña luz, si lo quieren ver así, esa capacidad del Dios diverso que tenemos en todos sus atributos. Así que cuando se ve a una mujer haciendo de todo un poco y con esmero y con dedicación, podemos decir, refleja la gloria de Dios. La suma de sus atributos. La diversidad. Pero luego tenemos la creatividad. La creatividad es la forma de usar sus capacidades diversas. No solo tiene capacidades diversas, pero tiene formas diferentes de hacer las mismas cosas y no las mismas siempre, de la misma forma siempre. Creatividad. Se le da a la mujer dar la variante, dar el toque. Eso lo vemos cotidianamente cuando uno de repente llega a la casa y ya los muebles no están donde estaban. Ajá. Y en cualquier espacio que le des a la mujer y a uno se le cierra el mundo para organizar y que se vea bonito, y la mujer con una botella de Coca-Cola y unas cuantas hojas de colores y te arma un florerito allí y le da una buena vista, y hasta la comida te pone allí en un bar de huevos con capsu. Te amo. Creatividad es la capacidad. El hombre no hace esas cosas. Apenas si se acordaron el 14 de febrero de paso comprarte unas rosas y mandárselas, ni siquiera dárselas personalmente. No les estoy, lo digo por mí, tal vez. Pero no se nos da la creatividad como se les da a ellas. Las formas tan variadas que tienen de hacer las diferentes capacidades que Dios le ha dado. ¿Ok? Esa es la creatividad que tiene nuestro Dios. ¿Se fijan cómo Dios obra de tantas diferentes maneras para a veces enseñarnos las mismas cosas y refrescarnos las cosas que siempre nos ha dicho? Porque nuevas son sus misericordias cada mañana. No son las mismas formas en las que Dios nos muestra su misericordia. Nuevas son cada mañana. Esa es la creatividad de la gracia de Dios representada en las cosas cotidianas que le ha dado a la mujer en esa creatividad. Entonces, diversidad de la capacidad de hacer diferentes cosas a la vez. La creatividad es la forma de hacer esas cosas diferentes a la vez. Y la humildad es la actitud con la que abordan esas diferentes capacidades y las formas distintas de hacer las cosas. La mujer tiende a ser más humilde. No que no sea orgullosa, no que no las haya, pero tiende a ser más humilde, tiende a sentirse menos. O sea, hace grandes cosas y se siente que es chiquita. Y el hombre hace un par de cosas y se sienten que wow, nos sentimos que hicimos la gran maravilla del mundo. Y las mujeres hacen 1000 trabajos y nosotros 2 o 1. Y no estoy menospreciando el trabajo del hombre, pero a veces el hombre tiene una expectativa muy alta de lo que hace. Noten, la mujer tiene una expectativa muy abajo, ¿no? De lo que hace. No digo que se menosprecian, pero son muy equilibradas en las cosas que hacen. ¿Se fijan que ellas no andan cantando todo lo que dicen y hacen y lograron? Y el hombre sí. Tienen una humildad que enseñan al hombre, que enseña a los hijos,
que enseña la creación. No que los demás, Dios no les vaya a pedir cuentas de ello, pero es a través de ese papel de la mujer. Así que estas dos cosas que acabo de describir, 3 cualidades por excelencia dadas al varón que representan los atributos de Dios y 3 cualidades por excelencia dadas a la mujer que representan los atributos de Dios, se encuentran en la forma de ser de cada uno de los dos y en complemento reflejan la gloria de Dios. Si pudiéramos entender cuánto necesitamos aprender de lo que Dios les ha dado a ellas para nosotros y ellas cuánto podrían aprender de lo que Dios nos ha dado a nosotros para ellas, entonces estaríamos glorificando a Dios en la suma de sus atributos, porque eso es la gloria de Dios. Y entonces entendemos, hermanos, qué significa la imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Es que Dios le puso a cada uno características que dejan ver la gloria de Dios. Y entonces vamos a avanzar en la siguiente línea. Quiero que los varones vean, por ejemplo, en Génesis 1, 26 al 27. Anoten sus pasajes, Génesis 1, 26 al 27. Anótenlos, Tito 1, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Ténganlo anotado. Y Efesios 5, voy a ponerlos aquí. ¿Tito qué? Perdón. Capítulo 1, 2 y 3. Déjenme ver. Génesis 1, 26, 27. ¿Si puedes poner otro color nosotros? Con negro, a ver si. Mi vista se puede parecer. Ajá. Luego aquí, Tito. ¿Se ve mejor? Sí. Ok. Tito 1, 2, 3. Ok. Y aquí Efesios 5, 21 al 6, 4. ¿Se alcanza? Vamos con el varón, hermanas, atentas. Quería poner a las damas de un solo lado y a los varones de otro lado, pues está bien, ya, así los dejamos. Voy a convertir en ese momento, voy a pedir que las hermanas sean espectadoras junto conmigo, y la audiencia en este momento son los varones. Tomen nota, varones, mientras escuchamos esto, noten cómo Dios nos habla directamente con las esposas y las damas presentes como testigos, porque siempre lo son. Cuando Dios nos habla acerca de nuestro papel, nuestros testigos son las damas, las hermanas, las mujeres, de quien nosotros tenemos que dar cuenta. Entonces, aquí quiero que vean algo, varones, bien interesante. Miren, cuando Dios, aquí vamos a poner a Dios, quiso revelar su gloria, su nombre, su plan, su persona al mundo, o a la creación, o a la sociedad, es lo mismo, diferente contexto. Dios pudo haber hecho esto directamente y mostrarle al mundo que no le conoce, a la creación que no sabe de dónde vino, y a la sociedad que se ha alejado tanto de Dios, lo pudo haber hecho directamente y mostrarles quién es Él. De hecho, lo hizo. Pero no le plació hacerlo con intimidad ni con precisión, porque saben cómo Dios les da ese conocimiento a todos los que no le conocen, entre comillas, y que dicen que no le conocen. Romanos 1, por ahí 18, 16. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo reveló por medio de la naturaleza. De modo que no tienen excusa. Pero ese conocimiento de Dios no salva. Ese conocimiento de Dios solo nos dice que hay alguien más grande que nosotros que creó todas las cosas, que existe un creador hasta ahí. Pero cuando Dios quiso revelarse al mundo, a la creación, a la sociedad de forma personal, lo hizo a través de la autoridad que Él ha delegado. Y entonces vemos a Dios. Aquí estamos hablando de como aquí, por ejemplo, la creación. Aquí es a través de la iglesia. Y aquí es a través de la
familia. Ok. En cada uno de estos está bien interesante porque hay un mismo patrón de cómo Dios, en cada uno de estos, si vamos desde la creación, Génesis 1, y luego vemos a la iglesia cuando Dios la instituye, y luego vemos a la familia en cada núcleo de papá, mamá, hijos. Bueno, el mismo patrón está en todos. ¿Y el patrón cuál es? El patrón es este. Es Dios, Cristo. En el caso de la creación, vamos a poner Adán, familia y creación. Llegamos a la creación. ¿Ok? Ahora, en el caso de la iglesia, es Dios, Cristo, pastores, congregación y mundo. ¿Ok? Luego, en el caso de la familia, encontramos Dios, Cristo, papá, familia y sociedad. ¿Ven algo que me falta en los tres casos? ¿Hay algo que me falta en los tres casos? Espíritu Santo. No está involucrado como tercera persona de la Trinidad, no está involucrado enfáticamente por alguna razón. Pero hay algo que falta. Hay alguien que falta. Vean, Dios, Cristo, Adán, familia, creación. Dios, Cristo, pastores, congregación, mundos. Dios, Cristo, papá, familia. Falta mamá. ¿Y aquí qué falta? No se caben aquí, ¿verdad? Pero ahorita van a ver qué falta. Y una razón, ahorita lo vamos a poner, lo voy a poner entre paréntesis. Aquí falta Eva. Y no la puse abajo, ¿notan? Aquí falta marido de una sola mujer, la esposa. Y aquí falta mamá. Ok. ¿Por qué no la pongo abajo? Eso es un detalle muy importante, hermanos. Eso es muy importante. Ahora, por eso quería explicar primero que es el hecho de que sean iguales en valor, y por eso lo voy a representar de esa manera. No le quita la autoridad al varón y no se la da a la mujer. Es que en esta jerarquía, Adán es complementado en Eva. Los pastores, el varón, uno de los requisitos que tienen familia, que representa a la iglesia, requieren de la esposa. Y no se diga en la casa, el papá, su ayuda idónea, su complemento es la mamá, su esposa. Entonces estaría incompleto si nada más estuviera él en la jerarquía. Entonces lo que pasa aquí es que Dios es una figura de varón, porque en la jerarquía espiritual y en la teología jerárquica es la autoridad. Así lo estableció Dios. Eso no es malo, eso es bueno, eso es sabio, eso es lo mejor. ¿En qué momento de la historia se pensó que la autoridad delegada a uno de los dos, varón y hembra, era malo y los dos tenían que tener la misma autoridad? ¿En qué momento se pensó eso? Pues no viene de Dios, porque de Dios viene la autoridad que Él representa. ¿Cómo conocemos a este Dios que se ha revelado? ¿Dios Padre o Dios Madre? Padre. Ya desde ahí. Desde ahí, entonces el diablo desde ahí ha planeado el feminismo. Y ha hecho a Dios injusto. Y le ha puesto título de tirano. Y ha dicho que eso no puede ser, porque primero engañó por generaciones a la sociedad para decirles que tienen que ser igual. Y entonces les hizo recordar, Dios siempre quiso ser el primero. Y es Dios. Es la autoridad. Y entonces Dios Padre ha delegado en el Hijo, ha delegado en el varón, ha delegado, vamos a ir aquí, Dios Padre ha delegado en Cristo. ¿Se acuerdan la conexión que hay? Génesis 1.1, Juan 1.1, Colosenses. Son tres pasajes que nos hablan de cómo en Cristo fueron creadas todas las cosas, pero Dios fue el que las creó en Cristo. Y luego le delegó a Adán.
que le dio una ayuda idónea. Y luego Adán organizó su familia para que la familia representara a toda la creación a este Dios. Y entonces encontramos que la línea que Dios le ha placido es esta: Dios a través de Cristo, a través de Adán y Eva, a través de la familia, llega a la creación para mostrar, esta era la idea, para mostrar a ese Dios personal. Lo mismo sucede aquí en la iglesia, sí. En la iglesia, y aquí este pasaje. Estos pasajes son para que los mediten después, hermanos. Estos pasajes son para que los mediten después. Aquí hay oro molido en este tema de lo que es el hombre y la mujer, en toda la historia de la creación y sus papeles, sus roles. Entonces miren, en Tito encontramos este esquema donde el capítulo 1 va a hablar de cómo Dios le establece a la iglesia el trabajo de corregir lo deficiente en el mundo, en la sociedad. Y le dijo a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente. Creta era una representación del mundo podrido en aquel tiempo. Creta, una isla que estaba corrompida. Por eso es que los requisitos que aparecen aquí en Tito son un poco diferentes, no diferentes, más complementarios que a los requisitos para el pastor que aparece en Timoteo 3. ¿Por qué? Porque van a encontrar en Tito, por ejemplo, la parte amplia de no dado al vino, no glotones, no tal, no. ¿Por qué? Porque era la sociedad que tenía Creta, la isla de Creta. Pero bueno, entonces Dios dice: mira, lo primero que vas a hacer para mostrarle al mundo este Dios creador, perfecto, santo, juez y salvador, es que lo vas a hacer por medio de la iglesia. Y la iglesia tiene que tener pastores. Y empieza el capítulo 1, habla de los pastores. Establece ancianos en cada ciudad y le da los requisitos de los ancianos. La autoridad que la iglesia va a llegar a tener en el mundo tiene que ser y tiene que empezar por los pastores. Dios, Cristo, luego los pastores. Pablo dijo: sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y Cristo es la gloria del Padre. A Dios nadie le vio jamás. El Hijo de Dios, el Hijo unigénito, le ha dado a conocer. Entonces es Dios, Cristo, los pastores. Y los pastores enseñan a la congregación, capítulo 2. Enseñan cómo vivir los ancianos. Ya no habla de pastores ancianos, sino de ancianos de edad, las mujeres, los jóvenes y los esclavos, los que trabajaban en casa. Y entonces les dice: mira, los pastores deben de ser ejemplo de Cristo a la congregación, para que la congregación sea ejemplo al mundo. Capítulo 3 habla de la relación con el mundo. Entonces, esto es interesante. Capítulo 1 habla de la relación de los pastores con la congregación. Capítulo 2, la relación de la congregación y los pastores. Capítulo 3, de la congregación con el mundo. Y esa es la cadenita que va. Pero ¿en dónde va la autoridad? En el varón. Y el varón tiene que apoyarse en el complemento siempre, que vamos a entrar en la parte final en esto. Y luego pasamos a la iglesia, a la familia. La familia igual, Efesios 5:21, pasaje que todos se saben. Efesios 5:21 hasta el 6:4 es el pasaje completo, donde comienza diciendo: someteos los unos a los otros. ¿Qué significa someteos unos a otros? Que todos estamos bajo autoridad, pero no bajo las mismas autoridades. Cristo está bajo autoridad de Dios Padre en la Trinidad. El papá está bajo la autoridad de Cristo, porque Cristo es la cabeza prácticamente del matrimonio, pero en la práctica entre la mujer, el varón es la cabeza de la mujer. Y entonces vemos en Efesios vemos que Dios instruye al varón, instruye a la esposa, instruye a los hijos en el capítulo 6, e instruye a la sociedad, termina llegando a la sociedad también. Entonces, la manera en que Dios se proyecta al mundo, a la sociedad o a la creación, lo hace en la representación de la autoridad en el varón. Varón que está complementado, que no es solo, porque no es bueno que el hombre esté solo. Complementado en la esposa. Desde el principio, Eva, cada una de las que comparten el ministerio con el esposo pastor, y la mamá en casa. Okay. Eso es en cuanto al varón.
y la aplicación del varón. Estamos hablando de los varones porque eso es la base teológica. Pero hermanos, vamos a tomar esta, que esta es la representación, porque esto es lo que gobierna prácticamente la creación a través de la sociedad, de la familia. La iglesia es el plan de Dios, siempre fue el plan de Dios. Y entonces en la iglesia encontramos el modelo de cómo debe ser cada creyente a través del varón. Y yo les hago esta pregunta, algunos ya se saben eso, así que no voy a ahondar mucho, pero sí quiero que lo vayan estudiando ustedes mismos. Los requisitos que Dios le da al pastor no es solamente para el pastor, es para que la iglesia pueda imitar al pastor, porque eso es lo que Dios espera de todos los creyentes, que van a ser como iglesia un impacto en la sociedad, porque eso es lo que Dios espera de toda la sociedad. Y el que no llegue a la estatura o a la altura o a vivir como Cristo y para Cristo, entonces no es parte del pueblo de Dios. Y de eso se trata el papel que Dios le ha dado al pastor para enseñar a la congregación y la congregación impactar a la sociedad. Pero hermanos varones, aquí no todos somos pastores aquí nada más sabemos 3 pastores, pero estas enseñanzas son para cada uno de los varones. No que las mujeres no hagan estas cosas o no tengan que ver con esto, pero de hecho la aplicación es para toda la congregación, pero especialmente para el varón. Y hermanos, llévense por favor esta lista, aquí se las voy a dictar, anótenla por favor. Irreprensible, el varón que representa dignamente la autoridad de Dios en el orden y la sabiduría del Señor debe ser irreprensible. Eso significa consagrado a Dios. Significa que no debe de ser caracterizado por un pecado en particular. Ningún varón. ¿Y cómo van a aprender eso? A través del pastor. Por eso se les dice al pastor, enséñales cómo deben de ser irreprensibles. No debe ser caracterizado por ningún pecado en particular. Eso no significa que no tiene tropiezos y no tiene fallas el pastor. Significa que los pecados que tiene los va tratando, va creciendo, va madurando. No es atado por ningún pecado en particular. Irreprensible. 2, marido de una sola mujer. El principio es fidelidad. Fidelidad, y eso aplica a todos, hombres y mujeres, pero se debe ver en el pastor, se debe ver en el varón, porque eso enseña cristiano de un solo Dios. Marido de una sola mujer está enseñando al resto cristiano de un solo Dios. Fidelidad. Sobrio, eso significa sentidos enfocados, sentidos alertas, espiritualmente hablando. Alguien que puede dar dirección, que puede dar consejo, que puede orientar. Sobrio. Es la exhortación que se le da a los cristianos en general respecto al diablo, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por tanto, sed sobrios y velad. ¿De quién van a aprender a ser sobrios en la iglesia? Del pastor. ¿De quién van a aprender a ser sobrios en la casa? De papá. Pero ¿quiénes tienen que ser sobrios? Todos. Pero la responsabilidad cae en papá, cae en el pastor, cayó en Adán. Adán reprobó, pero Cristo conquistó. Y por eso nosotros podemos aprobar. Prudente. Esa palabra, prudencia, es prima hermana de la sabiduría. De hecho, la prudencia es esa sabiduría aguda. La sabiduría es una expresión en la vida de alguien a largo plazo. O sea, a veces se ve, a veces no se ve, pero siempre está cuando alguien es sabio. Pero la prudencia son esos momentos prácticos de saber qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo, por qué decirlo. Es la sabiduría afilada. Esa es la prudencia. El pastor debe ser así. El papá en la casa debe ser así, porque Cristo así fue. Decoroso. Eso es ordenado. La palabra decoro viene de orden. Ordenado es alguien que tiene una visión ordenada, una cosmovisión ordenada, una vida generalmente ordenada, que cuando se nota, se ve esa vida, se sabe que tiene un orden, tiene una estructura. No es alguien que es disperso y no se sabe ni a dónde va, ni por qué hace las cosas, ni qué no, es alguien decoroso, ordenado en todos los aspectos. Eso es el pastor en la iglesia, eso es el varón en la casa, eso es Cristo.
Hospedador, de corazón, que facilita la vida a aquellos que van de paso, aquellos que están entre nosotros y que no son de este entorno. Eso es hospedador. Y no necesariamente decíamos es tener a alguien en casa siempre, sino tener un corazón de facilitar a aquel que va de paso. Siempre tenemos gente que va de paso y debemos de ser hospedadores, aunque no lo recibimos en casa, porque no pueden siempre una persona estar en todas las casas, aunque todos seamos hospedadores, pero todos podemos ser hospedadores aunque no esté en nuestra casa. Amable, eso es fácil, ¿verdad? Díganme, eso lo he dicho antes. ¿Qué significa ser amable? Fácil de amar. No seas difícil de amar. Hay pastores difíciles de amar. Hay esposos difíciles de amar. Hay cristianos difíciles de amar. Sé amable, facilítales amarte. Apacible, esa es otra que no le he dicho antes, creo. Pero ¿qué creen que es apacible? Eso es pacífico. Tranquilo, por ahí va. Da la idea, lo estuve investigando, da la idea de apacible es alguien que una vez que se ha puesto encandecido o se ha puesto como que estresado, como que a todos nos pasa, es fácil de apagar, es fácil de calmar, es accesible para bajarle. Apacible, a todos nos pasan momentos de crisis y momentos de apacible. La apacibilidad se ve cuando estás alterado o empiezas a alterarte, no cuando todo está en calma. No se sabe si es apacible. Apacible es la capacidad de ser apagado con facilidad. Apagable es un sinónimo, ¿okay? Porque hay algunos que los quieres apagar y se encienden más. Ni les toques porque se va solito. Son aquellas personas que les dices algo, va, no les dices nada y sigue como quiera. No se puede. Apagable, apacible, perdonador. Perdonador. Es sensible a las fallas de otro. ¿Sabes por qué no perdonamos? Porque no tenemos la sensibilidad de saber que el otro falla igual que tú. Sensible a la falla de otro. Esa es la razón por qué no perdonamos, porque pensamos que el otro no debió fallar. No, esto no debió pasar y no perdonamos. Es fácil, puede fallar, tú también has fallado. Tenemos que enseñar eso en la iglesia, enseñar eso en la casa. Y hermanos, vayan poniendo ahí palomita, pónganle estrellitas, si notan una que dice, no, y aquí yo necesito, póngale 3 estrellitas si necesita trabajar esa área. Que gobierne bien su casa. Eso significa que dirige bien de acuerdo a su papel. Miren, y esto es interesante, otra cosita que no he dicho a veces que he tratado este tema. Que gobierne bien su casa es algo que enseña el pastor, que enseña el varón, para que, miren, el pastor enseña a la congregación a través de su vida a que se gobierne bien en las casas, porque él gobierna bien la suya. Y entonces en la casa el papá enseña a la familia a que gobiernen bien la iglesia, sus hijos y su esposa. ¿Cómo que gobiernen bien la iglesia? Sí, que cada quien tenga su papel y que corra su papel y que lleve a cabo su papel en la iglesia, porque la iglesia es de todos, somos todos la iglesia. Y en casa se aprende a gobernar bien la iglesia, es decir, a asumir nuestro papel en la iglesia, cada uno de nosotros, y no ser apáticos, y no ser omisos, y no ser insensibles a los demás. Hay que gobernar bien, tenemos una iglesia, es nuestra familia. No neófito, eso significa no inmaduro. Un pastor inmaduro, imagínense. Un papá inmaduro, imagínense. Cristianos inmaduros, una familia inmadura. No un neófito, es no un recién convertido que sea pastor. O sea, habla de debe ser maduro. No un varón que parece niño. Recientemente escuchaba una predicación de un hermano que decía que hoy en día tenemos una generación de hombres niños. El hombre niño, que nunca creció. Ya tiene 40 años, pero parece niño.
Se enoja de cualquier cosa, se ofende por cualquier cosa, se desanima por cualquier cosa, se tira a la cama por cualquier cosa. Y la mamá tiene que andarla haciéndola de mamá, pero de él. No puede, la esposa, no puede hacer en esa característica un varón que representa la autoridad de Dios. No puede hacer eso. De buen testimonio de los de afuera. ¿Ok? No se trata solamente de la casa y de la iglesia, se trata de afuera. Eso significa ser de una sola pieza. Y cuando uno se pone como directamente el estándar Dios, Cristo, no te preocupas por ser una persona en la iglesia y ser otra persona en la casa y ser otra persona en el trabajo. Tú no te preocupas de eso. Tú te preocupas por ser un creyente genuino. Punto. Un pastor delante de Dios, un papá delante de Dios, un cristiano delante de Dios. Punto. Eso es lo que se requiere. Eso le corresponde al varón. Ok, hermanos, llévense esa parte. Cada uno sabemos en qué área estamos fallando. Cada uno sabemos. Y la esposa que está aquí lo sabe también. Y no nos hagamos como que no nos habla a nosotros el Señor. Tome de la lista que acabo de dar. Tome, porque allí se lo puede revisar. Pasamos rápido a las damas, hermanos. Pasamos a las mujeres, a las hermanas. Y mira, se me perdió la nota aquí. Aquí te ayudamos, pastor. No se vale. ¿No? No hay nada que agregar. Ahí está, ya volvió. Ok, vamos con las hermanas. Lo que acabamos de ver con el varón, lo vimos en 3 fases en la historia de la redención, la creación, la iglesia y la familia, ¿va? Pero en las mujeres, hermanos, en las damas, como complemento, también es un hilo que entrelaza toda la historia bien hermosamente. Proverbios 31 es un caso, es un resumen de lo que es el papel de la esposa, de la mujer, sencillamente no necesariamente esposa o como esposa, pero de la mujer. Mujer virtuosa, ¿quién lo hallará? El pasaje que leímos al principio, déjenme hacer esta conexión. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Mujer de verdad, ¿quién la hallará? Yo les preguntaba a algunas hermanas que enseñamos esta lección un poco más breve que esto. ¿Cómo se sienten, hermanas, ante esta pregunta? Mujer de verdad, ¿quién la hallará? Que es difícil de encontrarla, no imposible, pero difícil. Que es difícil. ¿Qué más les hace sentir mujer de verdad? ¿Quién la hallará? Está escondida. Que está escondida, ¿sí? Que está oculta. No por ella. Ahorita van a saber por qué está oculta la mujer. No es que la mujer se ande escondiendo, la mujer virtuosa no se anda escondiendo. Pero, ¿quién la hallará? Eso nos enseña 2 cosas. Una, que no es fácil verla, que no es tan común en nuestra generación. Después del pecado, después de la caída, no es como que te la encuentras en cualquier lado. La pregunta es que expectante debe ser como los discípulos aquella noche con el Señor. ¿Seré yo? ¿Seré yo? Pues es una pregunta que deben hacerse las hermanas, pero a la luz de las características que la palabra de Dios dice. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Primero que nada, hermanas, una mujer virtuosa, con esta pregunta, ¿quién la hallará? Está diciendo que no es fácil hallarla, y no necesariamente porque no estén presentes. Es que la mujer virtuosa, la palabra virtuosa, déjenme explicar esto para seguir con la idea que ¿por qué no es tan fácil hallarla? Virtuoso, ¿qué significa virtuosa? ¿Qué significa virtuosa? Que tiene muchas virtudes, exacto. Y aquí hay una comparación en el caso de los requisitos de los pastores, de las cualidades del varón. Tiene muchos requisitos el varón que representa a Dios, tiene muchas cualidades la mujer que representa a Dios, porque es que están representando al mismo Dios de diferentes formas, como lo dijimos al principio. Virtuosa es el título como de irreprensible. Irreprensible es que no sea catalogado por ninguno de los pecados que en la lista vienen después de si alguno no era obispado.
Virtuosa quiere decir que debe de tener todas estas características que reflejan el carácter de Dios, de lo que el pasaje de Proverbios 31 dice. Tiene muchas virtudes. Virtuosa. Ok. Pero la virtud más grande, según Proverbios, esto está en el libro de Proverbios. ¿Cómo comienza el libro de Proverbios? En el primer proverbio, que no es el versículo 1, es el versículo 7. ¿Cuál es el primer proverbio? El principio es el temor de Jehová. ¿Qué más? Ok, una mujer virtuosa es una mujer sabia. Pero los insensatos, ¿sabes qué? Una de las razones por las que es difícil encontrar a una mujer virtuosa no es porque, por un lado, no son muchas, pero las que hay, no las ven alrededor de ellos porque no hay tantos sabios. Una mujer virtuosa tiene doble reto: serlo sin ser reconocida y esperar a ser hallada. Serlo sin ser reconocida y esperar a ser hallada. Pero déjame decirte que hay alguien que siempre te reconoce y hay alguien que ya te encontró. Y tu motivación y tu valor debe de estar en ese alguien que te reconoce siempre, el que ya te ha encontrado, que eres de él. Estoy hablando de Cristo. En eso debes de encontrar tu esperanza. Deja de esperar que te encuentre aquel hombre. No importa que sea tu esposo, tus hijos, y que no te ven como lo que eres. No estés esperanzada para seguir viviendo y ser feliz hasta que seas reconocida por ellos. Porque posiblemente tenemos alrededor de ustedes, o tienen alrededor de ustedes, personas no tan sabias. Y eso nos incluye a los esposos. Y es duro, pero hermanos, eso es una realidad. El hombre necio no ve a la mujer virtuosa. No la ve. La puede tener enfrente de sus ojos y no la ve. Pero eso no le quita valor a la mujer virtuosa, ni debe de desanimarla. Sin embargo, el producto que nos han vendido en la sociedad te dice que te tienen que ver y te tienen que valorar y te tienen que reconocer, y si no, no vales, tienes que hacerte valer, y terminan, después de ser sabias, terminando como necias, tratando de que un necio las descubra. Y la única forma de que un necio te descubra y te valore es que hagas necedades, que cedas a las vanidades. Por eso es que termina diciendo el pasaje: engañosa es la gracia y vana es la hermosura. O sea, no vendas tu sabiduría por las vanidades, por la gracia, la belleza física externa, para quedar bien con el necio, para que te encuentre un necio. No, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Así que, hermana, ¿cuáles son las características de la mujer virtuosa? Una mujer que cumple el diseño de Dios. Una mujer que espera que Dios sea el que le da el valor, y lo hace siempre el Señor, que Él sea el que la reconoce, y el Señor siempre la reconoce, que no vende, no le pone precio a la sabiduría, a la prudencia, a sus virtudes, solo para que un necio la note. Y hermanos, esa es palabra dura para nosotros. A veces somos necios, no valorando el papel que ellas tienen. Había una mujer en la Biblia que era mujer virtuosa, era una joya, una mujer sabia, y tenía un varón como esposo, necio. Este nunca la vio. Abigail. ¿Cómo se llamaba el hombre? Nabal. Y su nombre significa necio. Ay, hermanos, ¿cuántos Nabales y cuántas veces hemos sido Nabal? Y hermanas, ¿cuántas veces han renunciado a ser Abigail? Porque no es que en automático ustedes son Abigail. Creo que se ha cedido más a ser la mujer, muchas veces a convertirse en la mujer cacona o en la mujer insensata. Pero hermanos, la historia de Nabal y Abigail nos debe de animar para que vean cómo hay alguien que siempre las va a valorar, hay alguien que siempre las ha reconocido y están allí ante sus ojos.
aunque alrededor el hombre no les pueda reconocer. ¿Se acuerdan de esta historia? Eso está en 1 Samuel 25, todo el capítulo 25. Esa es tarea para ustedes. Los varones tienen 3 pasajes que estudiar. Ustedes tienen 2, Proverbios 31, 10 al 31 y 1 Samuel 25, todo el capítulo 25. Pero en ese capítulo 25 hay mucho que aprender, varones también nosotros. En el capítulo 25 de 1 Samuel encontramos a esta mujer, y quiero aquí, hermanos, para ir cerrando con el papel que ustedes tienen delante de Dios, a vivir como una mujer virtuosa, aunque te haya tocado una circunstancia difícil, aunque a veces el hombre sabio se le mete el espíritu de Nabal. Esta mujer, yo no sé por cuántos años había vivido así, pero esto no parece ser un día excepcional de Nabal, sino el estilo de vida de este hombre. Pero como aparece en escena David, y el Señor dejó registrado todo un capítulo para esta historia, para mostrarnos cómo era esta vida que tenía Abigail y qué podemos aprender de él. Dice la escritura que David iba a pasar por el terreno, por la hacienda de Nabal, y antes David había estado en un lugar llamado los campos del Carmel, me parece, y allí había siervos de Nabal en aquel tiempo, y David guardó de ellos, protegió a ellos, les ayudó a ellos, y cuando le toca pasar por el campo de Nabal, David muy confiado dice, bueno, pues vayan y díganle a Nabal que vamos a pasar por su campo, que vamos a atravesar por aquí, que nos dé permiso, que cuando estuvieron sus siervos en mi terreno, en mi propiedad, nada les faltó. Nosotros vimos muralla para ellos, vimos seguridad para ellos, no tomamos ni una de sus ovejas, les tratamos muy bien, nada más que nos deje pasar y que nos dé provisiones. Y entonces manda a sus jóvenes a que le digan la noticia, la petición a Nabal, y Nabal responde. ¿Cómo responde? ¿Se acuerdan cómo responde Nabal? Como a veces respondemos, hermano. Respondemos bien navales nosotros a veces. Porque se trata de otro. ¿Quién es ese David? ¿Qué? A lo mejor es un fugitivo. No es lo que dice, sino la forma en que lo dice. ¿Cómo nos expresamos a veces de otro varón? ¿Cómo nos expresamos a veces de un pastor? ¿Cómo nos expresamos a veces de un hermano en Cristo? ¿Cómo nos expresamos a veces del jefe? Porque no sabemos, pero estamos en una mala racha. Y hablamos con necedad. ¿Quién es ese David que yo? ¿Por qué voy a quitarme el bocado de mi boca y mandárselo a él? ¿Sabe qué tenía que haber hecho Nabal? A lo mejor tenía razón en preguntarse, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué creen, varones? Miren, las hermanas saben. ¿Saben qué hacer? Porque ellos lo harían. Abigail lo hizo. Pues a lo mejor no la primera, pero a ver, espérame, ¿quién dice David? ¿Y quién es este David? No, pues a ver, investíguenme quién es David. Con seriedad y con prudencia y con cuidado. No vaya a ser alguien que de repente me meta yo en líos. No vaya a ser alguien que después me salga contraproducente. Pero a este no le importó eso. Y habló contra David cosas fuertes. Le dijo, no le vamos a dar nada. Y vayan y díganselo. Así de necio. El problema no era lo que dijo, sino cómo lo dijo. La necedad de estar ahí está, el pasaje está diseñado para poner en realce esa forma de responder. Y cómo actuó Abigail. Y ahí, hermanas, yo no sé cuántas veces han pasado por estas situaciones con nosotros como sus esposos respectivamente, pero miren cómo responde Abigail. Abigail, cuando se entera la respuesta de Nabal y sabe que le llegó a David, Abigail dice, hijo, ¿qué hace Abigail? No, hombre, ahora me va a escuchar Nabal. Ahorita voy a ir, me lo voy a poner y se me va a parar y va a ir y va a enfrentar a David. Eso sería una Abigail del siglo XXI. Pero esa Abigail era sensata. Era sensata. Y esa Abigail no fue y le dijo nada a su esposo. No hizo nada a su esposo. Fue muy sabia. Fue muy precavida. Algo la motivaba. ¿Qué la motivaba? ¿Hacer qué? Sabía que su marido peligraba. Y dijo, hasta que me lo van a quitar.
quitar de encima, ahora sí, pues mira, no me hago nada. ¿Quién me va a culpar? Pues tú te metiste en tus problemas. Yo siempre te he dicho, me voy de compras a ver cómo te va cuando yo regrese. No, se anticipa esta mujer, va, carga los mulas y burros y caballos y les da provisión. Y la mujer de Proverbios 31, hermanos. La mujer de Proverbios 31. Ella sabía, ella administraba parte de la hacienda de Nabal y lo hacía bien. Aquel hombre estaba confiado en su mujer, se lo aseguro. Estaba confiado en Abigail. Yo no sé cuántas veces le reclamaba, pero él sabía que Abigail administraba bien, por la forma en que hacen a Abigail estas cosas. Y sabe dónde está la comida, y sabe qué es lo mejor, y sabe cómo hacerlo, y sabe por dónde ir, y sabe qué hacer. Y va y se anticipa. Y se encuentra a los hombres de David. Y se encuentra a David. Y cuando se encuentra con él, ella sí hizo la tarea. Ella sabe quién es. Y ella, temerosa de Dios, le dice y le suplica y le hace reverencia de la persona que es David. Y le dice, miren, mi esposo, para no le da por su lado a su esposo, pero noten esa línea, estudien ese pasaje, hermanos. Noten esa línea tan precisa. Abigail no dice, no, es que mi esposo, no lo justifica. No dice, no es que mi esposo está cansado. No es que mi esposo tenía hambre. No es que no durmió bien. No es que mi esposo trae doble turno. No es que mi esposa, no dice nada de esas cosas. Dice, mira, la verdad es que mi esposo es necio. Pero es mi esposo. Pero es mi esposo. No me lo mates. Esa es una mujer temerosa de Dios. Sabia, prudente, y no le da por su lado a su esposo, pero no lo entrega a la muerte, no lo va a desacreditar, no lo va a dañar, va a exponer su vida por él. ¿No vemos ahí el carácter de Cristo? Intercede por él y le dice, pues mira, hasta su nombre es así, pero es mi marido, es mi marido y me debo a él. Y David le dice, la respuesta de Dios a través de David, le dice, bendita seas, mujer, porque hoy, yo hace unos años, escribí un artículo sobre este pasaje y recuerdo que le titulé La mujer que salvó a 2 hombres, porque salvó a su esposo y salvó a David de pecar contra Dios derramando sangre, porque David le dice, bendita seas, que hoy Dios te ha mandado para detenerme y que no tomara venganza en mis propias manos y manchara mis manos delante de Dios. Bendita seas. Está bien, no le vamos a hacer nada a tu esposo. Y dice Abigail, imagínense que Abigail diga eso contra el esposo que la trataba mal. Yo les decía a los hermanos, quizá cuando llega a suplicarle a David, trae un moretón por acá todavía de los golpes que le daba, qué sé yo, porque era un hombre necio. Pero aún así intercede por él. Y David le dice, va. Dice que era un hombre perverso. Era un hombre perverso, le añade. Que no hay quien pueda hablar. Ajá, son palabras que la mujer lo conoce y dice, no hay quien le pueda hablar. O sea, él sabía que si se enfrenta a David lo van a matar porque este hombre tiene la boca suelta. Y entonces intercede por él. ¿Y sabe qué pasa? Que Abigail, prudente, sabia, no va y le dice, todavía. Aquel estaba en un fiestón y se amanece. Hasta otro día que está tranquilo, ella le cuenta lo que pasó. El pasaje no dice que va y le reclama y le dice y le echa en cara. Dice que le cuenta todo lo acontecido. Le dice todo lo acontecido. Y se lo dice de una manera que yo me quedé pensando cuando estaba leyendo el pasaje, que la forma en que se lo dice, aquel hombre quedó en shock, porque se dio cuenta. O sea, él cayó en convicción del problema en el que había estado. O sea, él dice, o sea, estuve a punto de morir, me pudo haber matado. O sea, ayer estaría muerto. Eso es lo que parece haber entendido por lo que le cuenta Abigail. Y quedó como piedra. Algo así creo que usa la expresión. Como que le impactó mucho, le impactó. Y en 10 días Dios lo mató. Ya se había ido David. Cuando se entera, manda a sus hombres y le dice a Abigail, el rey te quiere ver. Y le dice, pues, está libre,
¿Quieres ser mi esposa? Quiero una sabia. Ah, exacto. O sea, si esto hubiera sido una necia, imagínense. Y que el rey David me dice, está bien, hombre, ya sé que tu esposo no es así, pero te lo voy a salvar nomás porque si hubiera visto que era una necia, ¿ustedes creen que David se hubiera rezado por ella? No. Y esta mujer no estaba buscando otro marido. O sea, porque, hermanos, no es como que, ay, voy a orar para que se me haga lo suyo y me libere. No. Abigail no le pasó eso por la cabeza, es parte de ser sabia. Abigail no tenía en mente eso. Además, eso es una excepción en la historia. Nada más como un detalle de la sabiduría de Dios, de la recompensa, de las formas que Él obra cuando una persona es sabia. Pero no es una regla, ni es un principio. Eso es descriptivo. Simplemente lo que ocurrió en un principio de fondo, como Dios, que dijimos, de forma creativa, diversa, obra. Siempre a favor de los que le temen. Y esta mujer temía a Dios. Y sabe la conclusión para ambos, para varones, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dios la tenía bien vista, la tenía guardada, la tenía protegida con todo ese marido. El Señor era su recompensa siempre. Y a su tiempo, el Señor le quiso dar esa bendición. Pudo haberle no dado esa bendición terrenal, pero ella estaba asegurada con Dios. En el caso del varón, el hombre, cada uno proclama su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Quién es un hombre de verdad? ¿Quién es una mujer de verdad? Un hombre de verdad es aquel que representa el carácter de Cristo, la ternura de Cristo, el liderazgo de Cristo, la fortaleza de Cristo, la gracia de Cristo. Una mujer de verdad es aquella que representa el carácter de Cristo en las funciones que ella tiene. Pero para resumir, dijimos al principio que la autoridad, el poder y la responsabilidad. ¿Y quién está representando ahí? David. La diversidad, la creatividad y la humildad. ¿Quién está representando ahí en esta historia? Abigail. Son tipos del carácter de Dios, del carácter de Cristo. Y ambos en esta generación, por medio de Cristo, podemos ser un hombre de verdad y puede ser una mujer virtuosa. Y terminamos con este pasaje. Efesios 4, 22 al 31. Todos vamos ahí, por favor. Efesios 4, 22 al 31. Y en Cristo, hermanos, tanto hombres como mujeres, varón y hembra, creados a la imagen de Dios, ahora redimidos por Cristo, podemos ser este nuevo hombre. Y este nuevo hombre está usado otra vez en forma genérica, no masculino, porque miren lo que usa en el versículo 22 al 31. Lean conmigo, Efesios 4, 22 al 31, todos juntos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pausa. A imagen de Dios los creó. Está haciendo referencia otra vez a esa imagen que Dios puso en el hombre y en la mujer. Usa el nuevo hombre para referirse a los dos. De hecho, para referirse a todos los cristianos. Y hace un recordatorio. Creado según Dios, a imagen de Dios creó, en la justicia y santidad de la verdad. Todos juntos seguimos 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, y misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Cristo podemos ser otra vez varones de verdad, hombres de verdad y mujeres virtuosas. ¿Quién los hallará? Cristo ya nos halló. No necesitamos que alguien más nos reconozca. Necesitamos mantenernos firmes en la verdad, en la virtuosidad, esperando el día glorioso cuando el Señor vendrá. Amén. Padre, gracias por la bendición de tu palabra y de recordarnos lo valioso que somos en tu nombre, por tu obra, por tu sacrificio. Gracias por cada papel que has dado al varón y a la mujer. Pero ayúdanos, Señor, a meditarlo, a pensarlo, a dedicártelo a ti, Señor. Gracias por llamarnos a reflejar tu nombre, tu carácter. Ayúdanos, Señor, para que así sea. Y ayúdanos a disfrutarlo también mientras lo hacemos. Obra en cada corazón esta noche. Permítenos disfrutar también de la comunión el resto del tiempo que vamos a usar terminando el estudio. Señor, gracias por tu palabra en el nombre de Cristo. Amén. Pues hay bastante tarea, hermanos. Espero que pasen tiempo en la semana revisando, repasando, anotando y ajustando sus vidas, nuestras vidas, a esta verdad que tenemos nosotros. Pues, preguntas, hermanos.